Tenemos que tratar en esta hora eso que hemos puesto como título Transformación digital versus transformación cultural. Supongo que si se pusiera un algoritmo a todas las grabaciones de este congreso, la expresión transformación cultural y la expresión transformación digital seguro que estaba en el ranking. Ya en el acto inaugural ya la hemos oído varias veces. Ahora casi todo el mundo ya es un experto en transformación cultural, en transformación digital, como cuando salió innovación, todo el mundo era un experto en innovación y todas esas cosas. Pero estos conceptos, estos constructos, no son tan fáciles. Esta sesión no va a ser una sesión formativa de ponencias, sino que vamos a intentar reflexionar entre todos sobre estos conceptos. Si yo os pidiera que cuando yo dijese una palabra os sugiriese, pensarais a ver lo que esa palabra vosotros domináis el concepto de cómo la entendéis. Si yo dijera inteligencia, ¿qué os sugiere? Sois todos muy doctos, las capacidades, tal. Pero si os dijera, no, vamos a pensar en inteligencia personal, de la persona. Esto sería la suma de aptitudes. No, vamos a pensar en inteligencia colectiva, inteligencia de la organización. Esto es otra cosa ya, ¿verdad? ¿Y si dijera inteligencia artificial? Muchas veces cuando nos vemos en las charlas de café, en nuestros trabajos, en nuestras instituciones, que solucionamos y que arreglamos el mundo, y creemos que todos hablamos de inteligencia y queremos que todos entendemos lo mismo. Pues cuando hablamos de transformación cultural, de transformación digital, de innovación, de gestión del conocimiento, hay aquí algún tecnólogo seguro. Seguro que le decimos que es para él la gestión del conocimiento, ¿por dónde iría? Bueno, pues la gestión de los datos, la gobernanza del dato, una automatización de algoritmos, incluso de inteligencia artificial. Pero si estuviese alguien de formación y le dijéramos la gestión del conocimiento, pensaría en jornadas de acogida, que los que se jubilan transmitan su conocimiento a los más jóvenes, poner en repositorio para todo el mundo las webinars que están grabadas, los apuntes. Entendería otra cosa. Pero todos nos ponemos a hablar que las administraciones tienen que aplicar ya gestión de conocimiento, pero ¿qué entendemos por gestión del conocimiento? Entonces vamos con estos expertos que tenemos aquí hoy a profundizar un poquito, lo que podamos, y os sugiero que vayáis metiéndose en pensar y decir, pues esto es verdad, esto es lo que dice allí mi tecnólogo, esto es lo que dice mi interventor, esto es lo que yo opinaba, ¿vale? Para intentar, eso que los ingleses llaman insight, en el castellano es rascar un poquito en la terminología para saber exactamente de qué va esto y poder actuar en consecuencia, ¿vale? Podríamos haber traído aquí a los expertos, a los gurús, a los académicos de la transformación cultural y demás, que nos hubieran dado unas ponencias magníficas. Hemos preferido contar con una gente, con unas personas que son también expertos, conocen la teoría, pero conocen también la práctica, viven el día a día de estas cosas. La realidad es que contamos con un amplio abanico, porque hemos intentado que sean un poco diversos. Gerardo Bustos, subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Yo le digo es un hombre del Renacimiento en el siglo XXI, porque muchos lo habéis visto aquí en CENIS y a algunos le parece que es un tecnólogo. Lo veis en CENADE y le parece que es un archivero, un documentalista, ¿no? Da cursos de recursos humanos, es experto en experiencia de clientes, innovador. Muy bien. Contamos con la experiencia de Concepción García Díaz, directora de Capacitación Digital de Madrid Digital, Comunidad de Madrid, que es una matemática metida a tecnóloga. Todo el mundo pensamos que es tecnóloga, pero que ahora están avanzando en cuestiones de que ese cambio digital más bien se tiene que ir casi en paralelo con un cambio cultural. La escucharéis y veréis cómo tiene esa doble visión. Fernando Álvarez García, su director general de Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid. Si vais pensando que hasta ahora mismo en mucho Madrid es porque Fernando hasta hace poco estaba en Gijón, pero resulta que cuando este lleva 15 días en Madrid, pero bueno. Entonces, tiene esta visión, tampoco es tecnólogo, pero hay mucha gente que lo confunde como un tecnólogo y realmente es un teórico de la organización que ha sabido integrar y gestionar e impulsar un procedimiento de gestión del cambio digital con gestión del cambio organizativo.
Lo ha vivido en Gijón, lo estará viviendo en Madrid, pero además tiene una visión desde la FEN de otros muchos ayuntamientos y de otras muchas experiencias. Y queríamos contar también con un ayuntamiento más pequeño, con un ayuntamiento más intermedio, pero también muy inquieto desde hace mucho tiempo. Cambrils pues ha sido pues, un ayuntamiento que ha organizado jornadas de recursos humanos, de calidad, y Ana Peláez Ramírez, que es funcionaria del área de gobierno abierto del Ayuntamiento de Cambrils, pero que ha pasado por distintos cargos, distintas competencias y tiene también pues, una visión muy amplia. Con ellos son con los que vamos a ir reflexionando, digamos, sobre qué son estos temas y si a ellos les voy a pedir que tarden 2 minutos en su exposición, no más. Si alguno de vosotros queréis intervenir, encantados, pero porque si no interviene esta noche no duerme o estas cosas, intervenís, pero no más de 1 minuto o 2 minutos. De verdad que os corto. De verdad que os corto porque tenemos que cortar aquí a tiempo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la primera transparencia. Vamos a ir poniendo unas transparencias que no son definiciones especiales ni nada de esto. ¿Esto qué es? Está en la... Este es otro... El organizador, por favor. La primera transparencia es nuestra, pero toda la otra son otras personas y otra cosa. Pues no sé yo abrirlo. Estos somos nosotros. ¿Y estas presentaciones no son las vuestras? Son las carátulas del resto. Bueno, mientras nos buscan el archivo, es que la primera carátula es nuestra, pero el resto no. Vamos a intentar empezar a diseccionar muy rápido lo que es el concepto de cultura, ¿vale? Gerardo, cultura organizativa, ¿qué es para ti? Es, dicho así, sin buscar definición, sino cómo lo sientes, es las costumbres, la manera de hacer, la manera de sentir y, digamos, planteamientos morales de actuación de una organización. Generalmente está sentada por la costumbre y ese es el problema, que es cambiar la cultura organizativa cuando en un momento como el actual hay que cambiarla, ¿no? Conchi, ¿y cultura de las personas? Al ámbito laboral. Sí, para mí la cultura pues, es un conjunto de conocimientos, de valores, de costumbres y de creencias en el ámbito laboral. La cuestión es que el ámbito laboral en estos momentos está absolutamente cambiante, incierto, y en ese sentido pues, está cambiando nuestras actitudes e incluso nuestras costumbres y puede que nuestras creencias. Con lo cual, si las administraciones aprovechamos el tirón de lo digital, podemos ayudar a que los empleados incorporen en esas costumbres y creencias pues, nuevos hábitos muy interesantes. La cultura de la innovación, Fernando. Bueno, pues cultura de la innovación viene a ser lo que han dicho mis compañeros, pero yo añadiría ahora, no se nos ocurre pensar en una cultura de la innovación si no va acompañada de un proceso de digitalización, ¿no? O sea, innovar ahora se corresponde con digitalizar. Pero digitalizar, transformar de manera las organizaciones como están ahora, con todo lo que después de la pandemia, todo el tema que nos lleva a pensar que no se puede pensar en un proceso de digitalización si detrás no hay una cultura acompañada de las personas, sobre todo, como siempre en todos lados, de innovación a través de unas competencias que se le tienen que dar un empoderamiento a esas personas,
como una buena receta, pues un buen proceso de capacitación de las personas, de liderazgo, de empoderamiento, porque si no, todo viene a ser qué me están contando los de arriba, que ahora les ha dado por digitalizar, cuando nosotros realmente seguimos con la pregunta que nos harás luego sobre la mejora continua, si todavía estamos en un proceso que no se corresponde con lo que nos están diciendo, ¿no? Fernando, te toca descubrir ese secreto que es la transformación digital, de la cultura. Teóricamente, que es lo que no estamos haciendo, y por eso digo teóricamente, sería repensar todo el catálogo de procesos y servicios en clave digital. No es aplicar tecnología a lo que venimos haciendo, a esa cultura que he comentado a mis compañeros, sino es pararnos, conocer qué aportan todas las tecnologías emergentes, qué aportan en cuanto a mejorar el resultado o el impacto de la producción de los servicios públicos, y cuando conozcamos en qué nos pueden ayudar, aplicarlas a nuestros procesos, tanto procesos en carácter general, tanto en clave de procedimiento administrativo, que tenemos una capacidad inmensa y una oportunidad inmensa de reinvertirnos. Solamente si abrimos el hilo de la robotización, o como dice mi jefe, la hiperautomatización del procedimiento administrativo, nos encontramos ante un nuevo escenario de la administración pública. Y si esto, además de lo que son los procedimientos administrativos, lo aplicamos a todo tipo de procesos de servicios de la administración prestacional, también. Y no solo hablamos de la inteligencia artificial, sino hablamos de la conectividad, de que las cosas nos hablen. Por eso es necesario que pensemos diferente. Y por eso es necesario que transformemos esas formas de hacer en nuestras organizaciones. Tenemos que hacerlo diferente. No sirve seguir haciendo lo mismo. No se trata de aplicar tecnología, se trata de repensar las formas en las que prestamos servicios, porque tienen un impacto importante, radical. Es una revolución, no es una evolución. Entonces, si no estamos entendiendo mal, cultura organizativa o cultura tal podía ser, cuando yo llegué al Ayuntamiento de Málaga en el año 83, se salía a las 3:15 y a las 2:15, a las 2:30, pues entraron allí mis compañeros, o los que yo estaban al despachito que me habían dado, me dijeron, oye tú, nuevo, que aquí a las 2, a las 2:15 cortamos, ¿eh? Aunque fichemos a las 3:15, pero aquí cortamos, que esto no lo vas a heredar tú. Eso es cultura organizativa, ¿no? Eso es, ¿no? Y todas otras muchas cosas de las que estamos hablando. Cultura organizativa también es que no te funcione la transparencia, que se estropee la tecnología. Bueno, también, ¿vale? Si hemos definido cultura como ese conjunto de valores, costumbres y tal, que hacen que se tiendan más a unos comportamientos y no a otros, tanto a nivel personal o organizacional, y cuando hablamos de transformación, ¿hablamos de lo mismo? ¿Es lo mismo mejora que cambio, que transformación, que desarrollo organizativo, que evolución? Ana, después de tantos años llevando calidad y estas cosas y tal, supongo que la mejora continua estará ya en el ADN de las personas, ¿verdad? De las organizaciones. No. Yo, vamos, tú invitaste a esta mesa diciendo sed sinceros, ¿y para qué vamos a decir lo contrario? Si mejora continua es planificar, ejecutar, revisar y mejorar, pues no, desgraciadamente yo creo que pocas son las organizaciones que debe haber. Y estoy segura porque las conozco, que son punteras y que trabajan en este sentido, pero en el ADN ni muchísimo menos. Porque si no tenemos la cultura de medir ni de revisar lo que planificamos, bueno, primero planificamos bien. Cuando planificamos, revisamos lo que hacemos, mejoramos lo que hacemos. Yo creo que no, porque el tema del día a día me come, esto no nos podemos parar a pensar porque el día a día nos come, que es la frase típica que tenemos. Entonces, yo creo que estamos hablando de conceptos de transformaciones digitales, de que eso conlleva una transformación cultural, como decía Fernando, como la que decían mis compañeros, pero en muchos casos todavía estamos en la fase, muchas organizaciones, estamos
planificando correctamente, medimos lo que hacemos. Es más, cuando planteamos prestar un servicio, ¿tiene sentido ese servicio o es simplemente que toca hacerlo porque el de al lado, el ayuntamiento de al lado lo presta y nosotros también queremos prestarlo para no ser menos? ¿Tiene sentido? ¿Evaluamos ese servicio si realmente tiene un impacto sobre la ciudadanía? ¿El ciudadano se está pidiendo ese servicio o nosotros lo queremos? No sé si me explico. Que ¿mejora continua? Algunas organizaciones estoy segura que sí, pero yo creo que la inmensa mayoría no. Y estamos dando saltos de gigante, con lo que decía Fernando, ¿no? Transformar digitalmente unas palabras súper profundas que tienes que pensar en realmente esto qué quiere decir, ¿no? Esto, ahora los fondos de Next Generation y te van a dar un montón de dinero para hacer un montón de cosas, pero si sigues oyendo el día a día nos come, ¿cómo se va a ejecutar todo eso, no? Sí, pero Gerardo, desde hace mucho tiempo en el Ayuntamiento de Málaga, al principio de los 90, a finales de los 80, ya hacíamos gestión del cambio, ya hacíamos cursos de gestión del cambio. Yo creo que el cambio ya sí estará incorporado, ¿no? La idea, todo el mundo estará en las administraciones planteándose que esto de cambiar, pues está bien, es casi una... Dicen que el cambio es inevitable, ¿no? Es la única constante en las organizaciones. Cambio, ¿no? ¿Esto está ya asumido? Sí, este es el paraíso permanente, ¿no? El objetivo al que hay que llegar. Yo he visto ya planes de modernización, unos cuantos, ¿no? Todos nacen con una fuerza enorme, es fundamental y caen, o sea, se desintegran como un azucarillo, ¿no? Pero claro, es claro que hay cambio, ¿no? O sea, porque en los años 80 yo estaba en obras públicas, tener un ordenador era una fiesta o un castigo, según se mirara, ¿no? Ahora esto es implanteable, con lo cual claro que han cambiado las cosas y hemos cambiado. Otra cosa es decir, ¿estamos cambiando lo que se necesita cambiar? Y ahí ya vamos a entrar, que lo iremos viendo ahora, en la transformación, en lo que exige. Es decir, ¿estamos sacándole el jugo a las herramientas, el jugo que nos permiten sacarle? Y mientras no sea así, entonces, evidentemente hay gestión del cambio, hay cambio, entre otras cosas porque llega por propia evolución, ¿no? Pero lo que probablemente no hay es una estrategia de cambio, un gran plan de cambio, una realidad de cambio. Y ha hecho mucho más por todo el cambio los meses de confinamiento y posconfinamiento que todos los miles de planes que he visto antes. ¿Por qué? Porque hemos tenido un simulacro real, hemos tenido que cambiar. Y ha cambiado además la cultura, porque hasta los más reacios a concebir... teletrabajar, trabajar a distancia, no vernos, tener que ahorrar procesos, incluso no pedir a veces el DNI, el no sé cuántos, porque había que conformarse con un correo electrónico y luego ya se comprobaría después. Es que resulta que hemos simplificado, hemos hecho una serie de cosas, hemos trabajado en distancia y entonces hemos tenido que ahora han llegado a trabajar de mayo y bueno, el péndulo se está recolocando, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos cambiando, pero que el mayor avance de cambio y sobre todo de cambio cultural se ha producido por este simulacro, por esta realidad que hemos vivido y que todavía colea. Muy bien. Conchi, entonces, por transformación, ¿qué podemos entender? ¿Es lo mismo que cambio, lo mismo que mejora continua? Para mí la transformación es un camino que empieza descubriendo unos nuevos recursos que antes no tenías, deseando incorporarlos. Eso te hace crear una intención de adquirir los conocimientos y entrenar las habilidades y en un momento dado no te das cuenta y te cambia tu actitud de enfrentarte en tu día a día. Y si eres capaz de coger esos recursos repensados y cambiar tu forma de hacer, entonces la transformación ha tenido su sentido y además es sostenible. La transformación digital creo que es una motivación potente, la digitalización es un buen recurso a mi modo de ver. El que la transformación en las administraciones de verdad se haga depende, por supuesto, de los individuos que son los que cambiamos, pero se hará de forma más eficiente y sostenible y de forma más o menos rápida en función de que desarrollemos planes sistemáticos que acompañen a esos individuos a incorporarse en ese camino y que hagamos refuerzo para que eso se quede de forma sostenible, de alguna manera. Entonces, creo que es algo más de lo que hemos estado hablando, pero es ese camino que tiene que venir acompañado de la organización y el individuo. Y Fernando, si pensáramos a futuro, si la sociedad va al ritmo que va, la tecnología va al ritmo que va, las costumbres van al ritmo que van,
más que casi prepararnos para la transformación, incluso no deberíamos ir generando organizaciones que estén en una evolución permanente, que se vayan adaptando permanentemente, porque a este ritmo de cambios es que no nos da tiempo, ¿no? Sin duda. Estábamos hablando previamente del tema de transformación, ¿no? La cuestión de transformación. Y lo que vemos que la transformación es que es un cambio radical, pero es un cambio radical que como la evolución tecnológica cada vez es más rápida, nosotros tenemos que adaptarnos a ese nuevo contexto, porque al final la administración pública operamos en un contexto que cada vez nos está condicionando más, porque la hiperconectividad de toda la sociedad en general nos hace que nosotros tengamos que estar también conectados y que seamos un agente más. Yo veo una oportunidad importante. Yo del ayuntamiento del que vengo tuvimos la gran suerte de que nos dejaron configurar un equipo multidisciplinar de trabajo de que la media de edad estaba en torno a 32 años, de unas 10 personas. Para mí fue muy enriquecedor, profesionalmente y personalmente, porque la gente joven piensa diferente a nosotros. El enfoque de orientación, de definición del funcional de los servicios es completamente diferente al nuestro. Piensan diferente, piensan en el ya, en la inmediatez, en lo quiero, en me conecto y lo tengo. Y nosotros en la administración eso no estamos siendo capaces de asumirlo. Y ese es el reto que tenemos. Y para asumir eso lo que tenemos es que salir a la calle, escucharles, escuchar qué es lo que nos demandan y aplicarlo, claro. No sirve escuchar y no aplicarlo. Y para eso lo que tenemos que tener, y es un condicionante importante, que la tecnología es un medio, no es un fin, es que las tecnologías que tengamos nos permiten hacer esos cambios rápidos y que no entremos en procesos de obsolescencia tecnológica rápida. O sea, la gobernanza de las TIC cambia. La cuestión más importante que yo estoy identificando del conjunto, yo me muevo en el mundo local. Desconozco el mundo autonómico ni el mundo de la AGE. Si antes hablábamos de que teníamos un problema normativo, ahora tenemos un ordenamiento jurídico de la administración digital, consolidado. Antes decíamos que había un problema de tecnología, que si eran determinados cuerpos, voy a decir el nombre, de habilitados nacionales que tenían problemas. Una vez que tienen el régimen jurídico consolidado, todos los habilitados están alineados en la necesidad de digitalización de las administraciones, de los ayuntamientos en este caso. El problema que yo estoy percibiendo ahora mismo está en la tecnología, en que no estamos entendiendo cómo aplicar la tecnología a organizaciones dinámicas, de una adaptación continua. Las personas nos estamos adaptando, el ejemplo que contaba Gerardo, todos lo hemos vivido, todos en nuestro trabajo lo hemos hecho. Y la quiebra que ha habido es una quiebra de tecnología y hemos tenido que dar saltos para hacer ese cambio importante en la tecnología. Yo estoy poniendo el foco en los problemas que tenemos, es de identificar qué tecnología es la óptima para aplicar y cambiando el modelo de gestión de la tecnología. Claro, eso por el medio lo que hace es cambiar, tiene impactos organizativos muy importantes y mientras mayores son las administraciones y los ayuntamientos, más importantes. Muy bien. Las frases que aparecen por ahí no son especialmente buscadas, son muy al uso, incluso alguna bajada de Internet, ¿vale? Lo importante era lo que ellos piensan y lo que tal. No vamos a hacer aquí un análisis epistemológico, ni académico, ni exegético de los términos. Por ejemplo, analizando simplemente mejora continua, cambio, transformación, no basta. El cambio, hay cambio adaptativo, hay cambio reactivo, hay cambio de ruptura, la reingeniería, cuando se cambia todo, hay un cambio más basado en las personas, que es más el desarrollo organizativo. En fin, no pretendemos, pero sí reflexionar un poco. Estaría la innovación más adaptativa, estaría entre la mejora y un poco el cambio, pero a lo mejor la innovación más disruptiva pues tiene bastante de cambio y de transformación. Es decir, lo que sí nos parece importante que reflexionemos que cuando nuestras instituciones nos ponemos a planificar o a vender, o vienen los tecnólogos a vender lo suyo, el de calidad o el de innovación a vender lo suyo, o la reunión que nos hacen y un grupo de trabajo, en ese babel de la confusión que nos metemos cuando entramos los multidisciplinares y los multiprofesionales, muchas veces
parece que no nos entendemos porque cada uno le está dando una dimensión y una acepción distinta al concepto. Parece que estamos hablando de gestión del conocimiento y el informático, como decía antes, va más por algoritmos y por automatismo y los otros van por transformación de los mayores a los jóvenes. Es decir, si no delimitamos los conceptos, es difícil que podamos ponernos de acuerdo. Venía una transparencia aquí ahora, para daros un poquito pie a vosotros, una encuesta, esto como hacen en las televisiones por ahí, que dicen, vamos a sondear la calle, hacen encuestas a 4 personas y dicen, esto es lo que piensa la calle. Y no, eso es lo que piensan 4 personas. Pero bueno, sin ser un estudio muy estadístico, ¿levantáis la mano los que la transformación o el cambio creéis que esto ya se va a producir? Creíamos que se iba a dar con la ley 15, con la ley 11, creíamos que sí. ¿Creéis que con este entorno, los fondos europeos, la necesidad, realmente la transformación, el cambio en las organizaciones es poco menos que inevitable? ¿Está? Quien lo piense, que levante la mano. Yo puedo también, nosotros también. Más o menos, ¿vale? Me parece que cuento 10. Opción B. Es una realidad creciente, pero por islas, por departamentos, por unidades, por poco cogido con chinchetas, a poco que venga un cambio electoral, a poco que venga otro bichito, otro COVID, nos pone patas arriba a la casa. ¿Quién piensa esto? ¿Quién piensa esta postura intermedia? ¿Se puede votar 2 veces? Bueno, y la tercera, volveremos a hablar de transformación digital, como hemos hablado de innovación, como hablábamos de calidad, luego de excelencia, luego de modernización, y van cambiando, prostituyéndose los términos, aceptándolos todos como si fueran una única cosa, y al final, como decía por ejemplo antes Ana, ni la simple mejora continua, simple detecta errores y analiza los errores y corrige. Ni eso se mete en el ADN del funcionamiento. ¿Vale? Era el momento posicionándonos. ¿Quiere alguien decir algo, de verdad? Yo es que, ¿puedo decir una cosa? Esto no estaba en el guión. No, hablando de encuestas, antes de venir se me ocurrió hace una semana, no menos de una semana, envié un correo electrónico a unos 10 o 12 compañeros y compañeras de la casa, del ayuntamiento, y les dije, por favor, dado que voy a intervenir en esto, me gustaría saber, sin que miréis en el Google, qué es para vosotros transformación digital y cultura de la innovación. Estos nombres tan... las personas que respondieron todas, y había de diferentes categorías, y había gente de base, había sobre todo gente de base, y había algunos técnicos y responsables. Sin mirar en el Google, me lo creo, la mayoría de los responsables de departamentos acertaron bastante, supongo que por el tema que lógicamente están leyendo y tienen que es inherente a ellos, ¿no? Ni que sea por él. Pero la inmensa mayoría, por no decir todos los compañeros de rango administrativo o que no tienen responsabilidades, algunos dijeron, la administración electrónica, los cambios de los programas en el ayuntamiento, nos van a cambiar el BPM, o sea, no son conscientes. Yo lo que quiero decir con esto, si pretendemos una verdadera transformación digital con todo lo que conlleva, tendrán la parte importante, los soldados, no solamente los que dirigen, tendrán que calar en esos soldados lo que se está llevando entre manos. Es que si no sirve para nada. Se han inventado una cosa los de arriba y nosotros, ¿qué es? La administración electrónica, eso no puede ser. Eso es mi opinión. Nos hemos posicionado un poco en la terminología y ahora es el momento donde le vamos a dar 5 minutos a cada uno para que nos cuente cómo lo están viviendo, cómo están evolucionando mejora, cambio, transformación de lo digital, de lo cultural, de las personas en su institución o en las instituciones que han vivido. Gerardo, esa experiencia poliédrica que tú tienes, cuéntame. Experiencia poliédrica. Si quieres acercarte aquí a la atril, donde estés más cómodo. No, da igual, seguimos. No se me ocurre quitarte la atril, para nada, vamos. Vamos a ver. Yo tengo una experiencia positiva, por un lado, y negativa, por otro, ¿no? A ver, positiva. La evolución es evidente, ¿no?
Como comentaba antes, bueno, la pelea por un ordenador en los años 80 y ahora estamos en otra. No por lo que supone tener la herramienta, sino por lo que supone que hemos digerido la herramienta. Es decir, ahí sí que ha habido un cambio cultural. O sea, hemos pasado de trabajar con páseme usted esto a máquina, pool de auxiliares que pasaban a máquina. Ya sé que estoy hablando de muy antiguo, pero bueno, es que esa es mi evolución, ¿no? Entonces, claro, es innegable que ha habido una evolución y que además se ha digerido bien, ¿no? Porque hemos sacado un poco jugo a la informática, a esta tecnología, al ordenador. O sea, ha cambiado nuestra manera de trabajar. Además, vivimos conectados, es decir, si nos fijamos hasta las unidades administrativas, ahora hay unidad de reutilización. Una ley de reutilización. Es que hace 20 o 30 años el funcionario que hacía un informe decía, es mi informe. Y era muy difícil que lo compartiera. Ahora no es que lo comparta, es que sepa que lo ha hecho con el dinero público y es de todos. Es que se pone al servicio de toda la sociedad como reutilización, ¿no? Pues es un cambio bestial, por ejemplo, ¿no? Y como ese hay muchos, la transparencia que nos está costando. Pero, claro, lo que hicieron los suecos hace 200 años, nosotros estamos ahí intentando digerirla y asumir la transparencia. Pero bueno, está el concepto, es decir, existen unidades y hay procesos y el ciudadano tiene conciencia de que tiene derecho a pedirla y tal. La parte que digo de por un lado, triste o menos contento, es que podríamos sacarle mucho más jugo. Ahí es donde yo no estoy viendo transformación digital real. Pues yo pongo mucho ejemplo, hablo del síndrome de los picapiedra, que van en coche pero siguen usando los pies, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unos equipos enormes, unas leyes, como decía Fernando, de normativa técnica e interoperabilidad muy desarrollada, que en Europa es bastante alabada. Aquí empezamos con la Ley 11 y está muy consolidada, más las que vienen ahora después de la modificación del Real Decreto 203, ¿no? Es decir, todo eso lo tenemos, pero no estamos cambiando, no estamos transformándonos realmente. Entonces, yo donde veo el déficit es que cuando nos juntamos, en el Ministerio tenemos un plan de transformación digital y lo vamos viendo por apartados y está muy bien, está analizado, estudiado, con toda la organización, es decir, representantes de todos y tal, pero no estamos haciendo reingeniería de procesos, no estamos haciendo realmente transformación de simplificación administrativa. Se sigue pidiendo mucho la fotocopia del DNI, cuando en la AGE y en torno a AGE hay un Real Decreto de 2006, 15 años, donde ya se decía que no había que pedir, o el ciudadano tenía derecho a no entregar fotocopia del DNI, y ponía en el preámbulo, porque no hace falta, eso es unas taras felizmente superadas, ¿no? Que seguimos sin superar, ¿no? Entonces, ese es el problema, no estamos teniendo una capacidad real de desaprender, como dice Xavier Marcet. Tenemos que borrar nuestro mundo analógico y lo que estamos haciendo es mimetismo. Fijaros, yo en el mundo poliédrico este que dices, en el expediente, documento y archivo electrónico está muy avanzado y hemos cogido de los australianos que empezaron 20 años que nosotros y tal. Y ese adelanto supone que hemos cogido documento de papel y lo hemos buscado la equivalencia en electrónico. Expediente papel y equivalencia en electrónico. Y encima le llamamos foliado al índice que hacemos y que le da cuerpo, garantía al expediente, ¿no? Lo podríamos haber llamado pantallado, pero no, le llamamos foliado, ¿no? Y luego hay archivo electrónico, o sea, archivo papel y archivo electrónico. Yo me imagino que cuando llegue, a lo mejor hay algún archivera por la sala y me empieza a mirar mal, cuando de verdad empezamos a trabajar con la blockchain, lo mismo descubrimos que el archivo es la propia cadena y que además se puede autoejecutar y borrar las series documentales que hemos decidido destruir previamente en el calendario de conservación, por ejemplo, y ya no tendríamos el mimetismo. Entonces yo, la parte agria y tal, no sé cómo voy de los minutos, pero mal. Nada, la parte agria es que realmente no estamos sacando el jugo a todas las posibilidades que nos da. No estamos transformándonos, estamos usando la administración electrónica, pero con una enorme carga de mimetismo. Pues os cuento 3 experiencias breves. La primera fue la implantación y el despliegue de la Ley 11/2007, la 39 y la 40. Nos dedicamos a digitalizar trámites y a ponerlos a disposición de los ciudadanos.
El resultado es que había la totalidad de los trámites digitalizados, pero había poco uso. Y entonces, ¿por qué fue aquello? Yo creo que fue, por una parte, porque los servicios no eran suficientemente usables y, por otra parte, porque no pusimos foco en que se adoptara esa tecnología y se habilitara a la gente, tanto ciudadanos como empleados públicos. Se consiguió un avance, pero no el que hubiéramos querido conseguir. Otra experiencia es el despliegue del teletrabajo en el COVID. En el caso de Comunidad de Madrid, en 2 semanas los empleados públicos estábamos trabajando desde nuestras casas, prestando los servicios esenciales y en las siguientes 2 semanas se recuperaron la mayoría de los servicios. No fue porque el puesto fuera buenísimo, no fue porque hubiéramos hecho un acompañamiento excelente, fue porque los empleados públicos encontraron motivación intrínseca, la motivación del servicio público y la motivación de protegerse a ellos y a sus familias. Esas 2 cosas, esa actitud fue lo que enganchó el tirón y en muy poco tiempo estábamos funcionando como si toda la vida hubiéramos funcionado así. En el caso Comunidad de Madrid, ahora, después de digitalizar, afrontamos la adopción. En este caso, este plan, hay una frase que a mí especialmente me resuena, la de Mike Arau, que dice que el producir técnica pues es ciencia y el que se use esa digitalización pues es arte. Estoy del lado de los artistas, que no quiere decir que no sea sistemático y riguroso. Para montar este plan de adopción de lo digital que nos lleve a la administración del siglo XXI y que haga que los empleados públicos utilicen la digitalización en su día a día, no en cosas grandes, en cosas pequeñas también, nosotros nos hicimos estas 5 preguntas que son los que dan los ejes del plan. La primera es ¿qué tipo, qué modelo de empleado público queremos para la administración del siglo XXI? Aquí estamos trabajando en un grupo de trabajo entre todas las autonomías liderados por el INAP, definiendo un modelo basado en las competencias digitales aplicado a la administración pública. En el caso de Comunidad de Madrid, como tenemos diferentes colectivos, estamos particularizando ese modelo a los diferentes colectivos. Vamos a analizar la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser y desplegaremos un conjunto de acciones basado en el concepto de escenario, enseñar y acompañar a la gente en el escenario concreto en el que trabaja. Segunda pregunta, ¿cómo desde la capacitación vamos a transformar el día a día, el hacer y la actitud de las personas, simplemente capacitando? Bueno, pues tenemos 2 palancas. Aplicar metodologías de gestión del cambio, extendiendo la fase de formación al descubrimiento, el deseo, te doy los conocimientos, te enseño a habilitarte y luego tú llega un día que descubres que has cambiado tu actitud y lo empleas en el día a día. Tercer punto, ¿qué tipos de itinerario? ¿Qué tipo de servicio pedagógico? En este sentido, queremos desarrollar la carrera digital del empleado público en torno a competencias y áreas de conocimiento del primer punto y complementarlos con servicios pedagógicos que hasta ahora hemos probado poquito, gamificación, coaching, ese mentoring que nos va a ayudar a ese relevo, de alguna manera, de los mayores que nos vamos y los jóvenes que entran. El cuarto, ¿sobre qué plataforma? ¿Cómo nos ayuda la tecnología? En este sentido, nosotros tenemos un campus, ForMadrid, que queremos hacerle mucho más inteligente, queremos hacerle hiperpersonalizado, queremos hacer que el empleado pueda decir qué quiere, qué le gusta y entonces el campus le sugiera lo que hay, pero que también permita a la organización guiar hacia ese empleado con planes de desarrollo hacia dónde tenemos que estar. Y la última, como un plan de estas características a 4 años, primero vamos a ser conscientes si da el resultado obtenido y segundo, si cambian las cosas, ¿cómo nos adaptamos a esto? Bueno, pues para empezar, lo primero, un sistema analítico potente que en cualquier momento pueda ver qué actividad de capacitación estamos haciendo, qué enganche tenemos con los funcionarios y cómo esa capacitación impacta en el negocio, cómo son de productivos, cómo es su calidad, cómo están de confortables en el puesto, de forma que con esa medición podamos reconducir. El tema del observatorio y el foro, que queremos también desplegar en esta 5ª parte, significa mirar hacia afuera, no mirarnos el ombligo, mirar qué es lo que se está haciendo fuera, mirar qué tendencias hay, mirar buenas prácticas, mirar malas prácticas, de forma que podamos ir reconstruyendo este plan. Con este plan lo que queremos hacer es cambiar el concepto de despliegue por el concepto de adopción, de forma que con este plan se transforme de verdad en acciones concretas en el día a día de los empleados públicos. Yo llevo 3 semanas en Madrid, entonces voy a intentar daros mi visión. La experiencia de Madrid sí, porque
estas 3 semanas lo que he hecho es un proceso de inmersión, ¿no?, de todos los proyectos, de grandes proyectos que están haciendo. Principalmente lo que observo, porque además como llego muy fresco, llego ahí de observador y soy un paracaidista, pues me están preguntando cuál es mi visión, ¿no?, de lo que estoy viendo. En primer lugar, lo que se ha hecho el último año, un plan de choque de transformación digital. Os comentaba antes, mi jefe, no sé si lo conocéis, Fernando de Pablo, que viene de la Administración General del Estado, el foco en la automatización, que ese es el reto importante. Y desde luego, ¿qué hay detrás de la automatización? Que no hemos empezado a hablar de ello. Creo que por delante lo que se nos avecina es un impacto organizativo importante, de cambios de estructuras. Yo de donde vengo lo intentamos, sé que ahora mis excompañeros lo están volviendo a intentar. En Gijón intentamos poner en marcha un plan que se llama Reto, Reforma y Transformación Organizativa. Porque si automatizas los procesos, cambias la distribución de cargas de trabajo y tiene un impacto en la propia estructura y en algo que no nos gusta hablar a nadie, en la RPT. Ya no solo en los perfiles, también en la RPT. Segunda experiencia que después de la automatización, pues la experiencia de teletrabajo de Madrid. Estas son las 2 diapositivas que se os van a proyectar ahora. Es importante cómo lo han hecho. Es muy importante. Porque lo que se ha utilizado es una tecnología para facilitar un cambio. En primer lugar, para prestar servicios, sin duda. ¿Vale? Vaya por delante, ¿eh? Primer objetivo. Pero detrás subyace muchas más cosas, que es de lo que estábamos hablando hoy, del cambio de cultura. Se ha hecho con una especial cuidado y atención y seguimiento y un acompañamiento importante a todas las personas. Pensar que se habla de un colectivo, a mí, claro, las magnitudes. Yo vengo de un ayuntamiento de 280.000 habitantes, estoy en un ayuntamiento de 3,5 millones de habitantes ahora. Las magnitudes, cuando hablan usuarios desplegados, pues 27.000. 26.000 y pico, un 90 y pico % y ya están utilizando las herramientas. Estamos hablando de movilización del puesto de trabajo, incluyendo las áreas de seguridad y emergencias. Pero además, lo que fue acompañado de un proceso de gestión del cambio, como se apuntaba, con unos itinerarios, donde si vais viendo lo que se está permitiendo es ver un poco cómo estamos haciendo esa adopción de la digitalización en el desempeño. Veis que algo que me sorprendió, yo llevaba años, si busquéis alguna intervención de CENIS de años anteriores, yo decía, cuando se llega a una organización, el grado de la digitalización se ve si existen teléfonos fijos en una mesa, sí o no, o impresoras alrededor. Si tú entras en un ayuntamiento y ves teléfonos fijos e impresoras, dices, bueno, pues estos están empezando. Ánimo. Yo cuando llegué a Madrid no veía ningún teléfono y dije, oye, esto empieza a sonar bien. Hay otras cosas que tenemos que mejorar, ¿vale? Pero bueno, el tema de, por ejemplo, de las comunicaciones, de esa hiperconectividad, ya está asumido. Pero luego también el cambiar la conversación hablada por el ping, por el estás, no estás, te escribo, hago un hilo, trabajo en equipo, comparto. Pensaba ayer, digo, ¿y qué les puedo contar así? Pues, por ejemplo, cosas que a mí me han gustado, que ya las hacíamos, pero que aquí un hábito que hay es cuando hay que presentar un documento importante, oye, que hay que presentar no sé qué. El otro día estábamos conectados 4 personas en el documento, cambiando el párrafo, los 4 a la vez. Pero es que eso ya es innato a la organización. Y gente de todos los perfiles y de todas las... A mí eso me ha sorprendido gratamente. Y luego vais viendo qué otras herramientas se están introduciendo. Pues, por ejemplo, cómo se empiezan a hacer formularios de percepción del servicio, cuestionarios, ya se pregunta. Y ya empiezan a desarrollar esa habilidad. Toda la organización en su conjunto. O sea, ya estamos teniendo una sensibilidad hacia ese proceso de mejora continua que hablábamos antes. ¿Qué nos queda? Medir. Si os dais cuenta, la cultura de la medición todavía la tenemos por delante.
Lo que más nos indican en nuestro trabajo todos los días por la mañana, antes de empezar con la primera reunión que hacemos a primera hora, es consultar el cuadro de mando. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Medir. Y eso nos lo va a facilitar la tecnología, sin duda, y la transformación digital, pero es cuando vamos a cambiar la forma de trabajar, cuando empecemos a medir todos los días todo lo que hacemos. Gracias. Ana. Pues ahí estoy yo. Dos temas que he querido traer que son muy grandes, el primero sobre todo y que el segundo es muy reciente. En el mandato anterior, en enero del 2019, se aprobó la Ordenanza de Transparencia de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, separada de la Ordenanza de Administración Electrónica, la quisimos hacer de manera diferenciada. Estamos muy orgullosos de esta ordenanza porque fue trabajada en una comisión político-técnica, muy trabajada a nivel técnico y muy trabajada a nivel político. Se aprobó por unanimidad a final del mandato anterior con dos elementos muy importantes. Sobre todo el tema de la rendición de cuentas, sistematizar la rendición de cuentas que hasta el momento no estaba así en el ayuntamiento. Es decir, cuando había se producía la creación de un consistorio, se ponían de acuerdo las fuerzas políticas, emitían un PDF con todo lo que querían hacer durante esos 4 años, se colgaba en la web y ya está. Eso ha sido así, al menos en mi ayuntamiento, hasta que pensamos en que se debía rendir cuentas de una manera única y sistemática, indiferentemente del color político que viniese. De esta manera está todo detallado en la ordenanza, cómo se debe hacer, cómo se debe hacer, cómo se debe estructurar el plan de acción municipal, quiénes son, cuándo se reúnen el equipo técnico, cómo se deben, de una manera muy fácil, muy esquemática, pero que se debe hacer así. Eso fue en el mandato anterior y se ha hecho en este mandato por primera vez así. Lo que se introduce en la herramienta informática del plan de acción municipal se ve automáticamente en la web, en una aplicación web. El ciudadano ve cómo se van ejecutando los proyectos en tiempo real. A tiempo real no viene, queremos llegar a lo que dice la automatización que dice Fernando, pero eso será, intentaremos que sea así, pero de momento es a medida que se van introduciendo por parte de los responsables la ejecución de esos proyectos. Eso ha sido un gran cambio en nuestro ayuntamiento. Después se establece que se tiene que liderar por una oficina de transparencia y buen gobierno. Se ha creado la estructura, se tiene que poner en práctica todavía. Y lo segundo, el teletrabajo, cuando nos mandaron a todos a casa, como decimos todos, trabajamos como pudimos y trabajamos de supervivencia y fue un trabajo a remoto, no fue teletrabajo. Siempre pensamos que aquello era teletrabajar, pero no lo era, era sálvese quien pueda y a prestar servicios mínimos. Eso, trabajar a remoto no es teletrabajar tal y como debe ser o como tenemos el concepto que es rendición de cuentas. La palanca del teletrabajo, aprobamos un protocolo de teletrabajo que ahora se va a poner en práctica porque se quedó suspendido por el tema de un ciberataque que eso da para 2 o 3 horas, que sufrimos muy bestia el 22 de diciembre de este año pasado, un ciberataque que nos anuló peor que el COVID. Se quedó ahora, ¿qué ha pasado? Que con este proyecto de esa palanca se ha tirado la cultura de la medición. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de los trabajos de las personas que teletrabajan en casa es necesario que haya un seguimiento real de sus acciones. Entonces, se está trabajando con formación específica, es decir, que todo esto está sirviendo de palanca, que puede parecer que no son conceptos muy, muy ambiciosos, pero para nosotros aterrizar de esta manera con esto nos ha ido genial para poder poner en práctica conceptos muy reales, lejanos de todos de estas palabras que hemos oído antes, transformación digital, porque esto sí que nos utiliza para cada día. Y por último, un proyecto, Cambrils 2030, que está a la espera de poderse aplicar,
que es realmente la digitalización de los servicios públicos, de la administración, para, en principio, hacer de palanca para hacer una administración más humana. Eso es lo que dice el proyecto, ya veremos en qué se queda, ¿no? Pero estas son las 3 grandes cosas en las que se está trabajando. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nos vamos situando un poquito. Hemos definido antes qué podía ser ese concepto de cultura, luego si era la transformación, el cambio. Ahora hemos escuchado unas experiencias. La transformación cultural, la organizativa, la personal, la digital, ¿qué pensáis de ella? ¿Son todas iguales? Pensar, no contestéis. ¿Todos le dan la misma importancia? ¿Deben tener el mismo orden? Muy rápidamente. Gerardo, tú, a tu entender, o Conchi, perdona, ¿cuál es la más incidente, la que realmente contribuye más a la transformación? ¿Qué mía es? Sí. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido que tenemos... Perdona, para mí la de mayor impacto es la transformación cultural, porque la transformación cultural es la que aflora el motivo intrínseco que podemos encontrar, nos alinea en una misma dirección y nos hace avanzar con esa motivación, con esa gasolina interna a todo el equipo. Además, para mí es la madre de todas las transformaciones. De la transformación cultural sale la personal y sale la organizativa. Entonces, en este sentido, como creo que los recursos digitales son buenos, si somos capaces de construir planes de despliegue de la transformación cultural con estos recursos y hacer que el cambio sea sostenible, podemos pegar otra vuelta de tuerca interesante a las administraciones públicas. Y Gerardo, muy rápido, ¿cuál sería más fácil de abordar? Sí, bueno, más que fácil, yo las veo juntas. Lo que pasa es que es previa y es imprescindible la cultural. Administración electrónica más transformación cultural abre la puerta a la transformación digital. Es decir, me parece todo eso es un proceso. Pensemos, nada de las fechas de las leyes, en unos 20 años más o menos, por decir algo que es un proceso y que llevará su tiempo, ¿no? Y al final de ese proceso es cuando llegan. Y luego pensemos en que todo el objetivo de esto es el ciudadano. Uno de los principios que mantiene el Real Decreto 103 es la proactividad. Pues bien, es que vamos a esto, es adelantarnos, ¿no? Que en algunos casos administrativos ya existe, ¿no? Entonces, digamos que ese es el foco fundamental y, como decía, van juntas y es un proceso. Ana, muy rápido, ¿por cuál empezarías? Pues empezaría por algo que hiciera que el ciudadano se sintiese mejor atendido de lo que se siente ahora. Yo creo que personalmente creo que hemos retrocedido muchísimo en la atención que se presta al ciudadano. El COVID ha sido, yo creo que podría haber sido una oportunidad para ciertas cosas, pero está siendo demoledor, tanto en la atención privada como en la pública, pero a nosotros los que nos interesa es la pública, y creo que debería hacerse, empezar por algo que volviéramos a poner al ciudadano como en el centro de atención de nuestra razón de ser, que es la atención a él, que nos sentimos absolutamente desatendidos por unas administraciones cada vez más lejanas, cuando en principio todo indicaba que íbamos hacia conseguir una administración cercana. Es otra cultura, si queréis, de segundo nivel, no le llamemos subcultura, porque no es así, es la cultura de orientación al ciudadano como la cultura de orientación al cliente. ¿Cuál crees que es más aceptada o más aceptable por la amplia? Porque el problema no somos los apóstoles concienciados que estamos aquí, el problema es cuando vamos allí, cuando llegamos allí y nos encontramos con el resto de gente. ¿Cuál crees que es más aceptable? La moda está en la transformación digital. Es lo que está ahora mismo sonando en todos los sitios, que suena todo muy guay, ¿no? Sí, todo muy chachi, pero luego la realidad es que hay que trabajar las otras transformaciones. Creo que tenemos que pararnos a pensar y tener un plan, pero un plan de verdad, realista, para trabajar en 360 grados. No solo una de ellas, sino con todas a la vez. Y con todos. Y insisto, que lo dije antes ya, y también con fuera, con los colectivos y con las personas, para que vayamos juntos. Es importante. Antes acababa diciendo la de la medición, ¿no? Que tenemos que medir, pero tenemos que acostumbrarnos a medir nosotros y a que nos midan y a mejorar juntos, porque es de todos. Muy bien, este es un pequeño ejercicio que diréis, qué tontería, qué preguntas más rápidas, qué tontería. Lo que queríamos significar con esto es que detrás de todas estas planificaciones y todo esto también están las emociones, están las expectativas,
Cada uno ve las cosas como las ve, lo que espera, lo que percibe, lo que teme. Con esto me va a mover mi puesto, me van a cambiar en la dimensión de trabajo. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque las organizaciones son personas. Simplemente queríamos, no era porque pensemos que una es más importante que otra, ni otras menos, ¿no? Era por significar esto último. Dicho esto, en ICIP, el Instituto de Transferencia del Conocimiento, estamos en CENIS, desarrollamos un enfoque, no es un modelo, es un enfoque, para un proyecto que nos han pedido. La transformación cultural, la transformación digital, realmente tiene que impactar, necesariamente tiene que impactar y necesariamente tiene que apoyarse para llegar a flote en las estrategias. No se puede hacer transformación digital ni transformación de la organización si no hay un cambio en las estrategias o no lo hay con las personas. Pero es que tiene que haber transformación organizativa, y cuando digo organizativa, digo de flujos de trabajo, de redimensionamiento de cargas, de tal. ¿Por qué? Si estamos digitalizando y ya no hay tanta persona que atienda al público, sino que están entrando en verificación de datos, habrá que cambiar los encargos de tarea y el dimensionamiento, digo yo. Como hay que hacer un cambio, transformación de y para los usuarios. Si esto no los enfocamos, que va para dar valor público y que va para facilitar a los usuarios, creemos que los cambios no tendrán el éxito, el resultado, el impacto, perdón, que deberían tener. Una última pregunta, entonces. Nosotros, para un trabajo que nos han pedido y que estamos haciendo, nosotros entendemos que la transformación cultural no es ni antes ni después que la transformación digital. La transformación cultural es más amplia. Bajo nuestro punto de vista, la transformación digital es una parte de esa transformación organizativa, los sistemas y demás. Pero como hoy las administraciones públicas están absolutamente imbuidas de lo digital, pues evidentemente no se puede hacer transformación cultural si no hay soporte también y transformación digital. Así que este juego de qué es antes el huevo y la gallina nos parece una tontería. No está. En este sentido, ¿creéis que la transformación cultural y de las personas o la digital, la que hemos traído, cómo que hay? Muy rápido. Pues son antagónicas, son confluyentes, deben ir integradas, deben ir paralelas, una primero que la otra. Muy rápido. Ana, venga, empezamos por esto. Venga. Muy rápido y en el perfil que he intentado que sea mi intervención de aterrizar en conceptos que tocamos día a día. Tenemos un gran reto por delante, eso está clarísimo, pero no podemos avanzar si no, lo que decía hace un momento, o sea, estamos desandando camino del que teníamos andado y el que teníamos consolidado. Y eso no puede ser. O sea, yo me niego a pensar en que tenemos que pensar en grandes proyectos, en grandes cosas, en grandes transformaciones, cuando realmente esto ha venido para quedarse, parece ser. Ya acabamos, ¿no? Estamos fuera de tiempo. Gerardo, casi un sí o no. Sí, ¿Tienen que ir juntas o no tienen que ir juntas? Van juntas y forman parte del mismo proceso, ¿no? Nada más. ¿Y Conchi? Perdón, y van avanzando. Yo creo que es un proceso que va avanzando, que llevará su tiempo, pero que miramos hacia atrás y el cambio ha sido bestial y ha tenido un gran empujón con la etapa del confinamiento, claro. Suscribo. Bueno. Yo creo que es una revolución global. También suscribo. Bueno, pues yo sé que en vuestro ayuntamiento ya no hay teléfonos fijos, ¿verdad? Ya no hay. Sé que todos miráis los datos y los cuadros de mando y de indicadores todas las mañanas y todas estas cosas. Sencillamente un mensaje. Creo que vuelva a ser otra oportunidad. Si algunos como los que estamos aquí o los que tenemos esta vocación pública y queremos estas cosas, seguimos incidiendo y algún caso no hacen, ahora parece que hay algunos fondos, si lo montamos bien, probablemente vayamos transformando, porque la sociedad también en general va transformando. Y recordad que cuando no os quede la esperanza, pues innovar, hacer algo. Y si no lo podéis hacer solo, llamarnos a ICIP, que intentaremos ayudaros. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias a vosotros.